Bienvenidos. Este es el tema de ecuaciones exponenciales. Ese tipo de ecuaciones es cuando podemos encontrar que la variable que estamos utilizando, que regularmente es la x, se encuentra como un exponente. De ahí su nombre. Aquí podemos ver un número que está siendo elevado a la x. Bien, ahora vemos que aquí hay una A, una B y una C. Aunque en este caso se les esté presentando como una letra, realmente no lo son. Siempre van a ser números. Eso es lo que nos están aclarando acá. El conjunto de los números reales. O sea, estos son números. La A, la B y la C. No precisamente deben tener esa estructura, sino que lo único que importa rescatar a la hora de presentarles esta representación es que la letra se encuentre arriba, no abajo, al mismo nivel de los números de la base, no, solamente como un exponente. Para este tema se necesita saber temas previos, tales como lo son la descomposición de un número en sus factores primos, inclusive vamos a hacer una para repasarlo, que primero, los números primos que utilizamos normalmente son el 2, 3, 5, 7, 11, 13. Normalmente uno llega aquí como hasta el 7, aunque podría utilizar los demás. Por ejemplo, vamos a descomponer. Descomponer es dividir hasta que ya no se pueda más. El 16. Eso lo van probando ya sea con las reglas de divisibilidad o simplemente en la calculadora. Lo único que van a hacer es ir tomando el número e irlo dividiendo por cada uno de esos números primos a ver entre cuál se podrá. Lo ideal es que esto sea en orden, de menor a mayor. Entonces, el primer número que probaríamos es con el 2. Vamos a ver si el 16 se puede dividir entre 2 y que nos dé un resultado entero, no decimal. Sí, nos da un 8 entero. Quiere decir que sí se puede dividir entre 2. Vean en el caso que lo hubiésemos probado con el 3. Nos da un número que es decimal. En este caso, lo que significa es que ese resultado no es entero y no nos funcionaría entonces utilizar el 3, sino que acá ya vimos que quien nos funciona es el 2. 16 dividido entre 2 es 8. Volvemos a repetir el proceso, ver entre quién se podrá dividir ese 8. Hay que volverlos a probar de menor a mayor. Probemos el 2, sí nos funciona porque nos da el número entero. Sí se puede dividir entre 2 y da 4. Volvemos a repetir el proceso. 4 se podrá dividir entre 2, vamos a verlo. Sí se puede, da un resultado entero. Y el 2 solamente se puede dividir entre 2 y da 1. Cuando ya llegamos aquí a 1 ya terminamos. Lo que nos queda es reunir estos factores, cada uno de esos numeritos que nos sirvió para dividir, los podemos llamar factores. ¿Qué número es el que estamos viendo ahí? En todos vemos de que son puros 2. ¿Y cuántos 2 hay? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces podemos descomponer el 16 como un 2 a la 4. Inclusive si ustedes lo revisan en la calculadora, 2 elevado a la 4 da 16. Solo que para este tema lo que necesitamos es la potencia. Esto acá, el 2 a la 4. Eso es descomponer. Muy bien, también es necesario saber las propiedades de las potencias y también cómo resolver las ecuaciones de primer y segundo grado. Estos son conocimientos de años anteriores. Las propiedades de potencia se estudian en séptimo, las ecuaciones de primer grado se estudian en octavo, inclusive desde primaria se empiezan a trabajar las ecuaciones de primer grado, las de segundo grado se empieza a trabajar a partir de noveno. Todo eso necesita este tema, no es que sea un tema totalmente independiente. Muy bien, aquí están las propiedades de las potencias, las
que principalmente vamos a utilizar. Aquí vemos la primera, la potencia 0. Todo número elevado a la 0 da 1. Aquí no importa cuál número sea. Aquí tienen varios ejemplos. 5 a la 0, 1. Una fracción elevado a la 0 da 1. Veámoslo acá, para que lo comprueben ustedes mismos. 5 elevado a la 0, 1. Esa otra, menos 1/3 elevado a la 0, 1. Acá con las fracciones o los números negativos hay que tener cuidado, porque si no le ponemos el paréntesis, y lo elevamos, solamente estaríamos elevando al número que está arriba. Y vean que ya aquí no nos daría 1, porque en este caso hay que utilizar el paréntesis. El paréntesis lo que significa es que eleva a todo lo que esté adentro de él. De igual manera, un número entero que sea negativo elevado a la 0, 1. ¿Qué pasaría si tomamos el mismo número negativo y lo elevamos, pero vean que sin paréntesis? Aquí nos daría menos 1. ¿Por qué? Porque al no estar el paréntesis como aquí, ella va a interpretar que solamente estamos elevando al 3, no al negativo. Entonces, ¿a quién convierte en 1? Solo al 3, no al negativo. El negativo se quedó. Si ya se están utilizando paréntesis, es porque está elevando tanto el número como al signo negativo. Está la propiedad de potencia 1, que es cualquier número elevado a la 1 da a sí mismo. Entonces, acá podemos observar 3 elevado a la 1 da 3. Ese exponente 1 sigue estando aquí, solamente que de manera invisible, pero él está ahí. Comprobémoslo. 3 elevado a la 1 da 3. Es simplemente pasar a invisible el exponente. Las siguientes propiedades son las que se usan también bastantes en este tema. Está la propiedad del producto en multiplicación de potencias de igual base. Aquí vemos una multiplicación, vemos que se están multiplicando dos potencias y que además tienen la misma base. Al tener la misma letra abajo, lo que nos está dando a entender es que ese número es el mismo. ¿Qué es lo que se hace? Nada más se mantiene una base, o sea que de esas dos se hace una sola, y los exponentes los vamos a sumar. ¿Cuál es el exponente del primero? N. El del segundo, M. Lo sumamos. Aquí vemos dos ejemplos. Se están multiplicando dos potencias que tienen la misma base, que es el 2. ¿Qué se hace? Se mantiene la base y se suman los exponentes. 4 más 3 nos terminó dando 7. Igual con cualquier tipo de número. Acá vemos que estamos elevando un número negativo que está en paréntesis, hay que mantener ese paréntesis. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Se suman. 7 más 2 nos termina dando 9. Tenemos la contraparte de esta propiedad, pero con la división. Entonces vean, cuando estamos multiplicando, terminamos sumando exponentes. En el caso de la división, los terminamos restando. Es importante aclarar que esta propiedad solo aplica cuando las bases son iguales, o sea, la misma. En este caso vemos este ejemplo, las dos bases son el 5, se mantiene. ¿Qué se hace? Se hace una resta con los exponentes. 3 menos 7, eso da menos 4. De igual manera acá con el otro ejemplo, se mantiene la base, que es menos 1 en paréntesis, y se restan los exponentes. 10 menos 6 da 4. Tenemos la propiedad de la doble potencia, que es cuando una base tiene un exponente que a su vez tiene otro exponente. ¿Qué es lo que se hace? Se mantiene la base y se multiplican los exponentes. Entonces acá vemos el 6 que está siendo elevado a la 2, que a su vez está siendo elevado a la 4. ¿Qué se hace? Se multiplica el doble exponente. 2 por 4, 8. Queda simplemente como un 6 a la 8.
En este caso, cuando elevamos un número negativo, vean que hay dos tipos de paréntesis, el redondo y el cuadrado. El redondo se queda, el que va a desaparecer es el cuadrado. Y multiplicamos los exponentes. 3 por 5, 15. Mantenemos la base que sí tiene el paréntesis, que es el menos 2. El exponente de una fracción, simplemente elevar una fracción es lo mismo que tomar cada término de esa fracción y elevarlo. Aquí vemos dos ejemplos. Una fracción que es 3 cuartos, toda elevado a la 5. Eso es lo mismo que decir 3 a la 5 y 4 a la 5. Aunque la manera más usual en que la usamos es al revés, o sea, como un recíproco. Que si vemos una fracción y que ambos están siendo elevados al mismo exponente, simplemente mantenga las bases, que serían 2 séptimos. Mira que ahí tengo que hacer una corrección, denme un momento por favor. Es un 7 lo que hay abajo. Muy bien, mantenemos la base y dejamos el exponente afuera, porque vean que los dos estaban siendo elevados a la 6, simplemente lo mantenemos. Y cuando elevamos una fracción tenemos que ponerle los paréntesis, porque si ustedes nada más lo dejan aquí así, el 6 solamente estaría elevando al 2. Si ustedes quieren que eleven a toda la fracción, tienen que encerrarlo en paréntesis. Tenemos la propiedad del exponente negativo de una fracción. Cuando vemos que hay una fracción que está siendo elevada a un número negativo, podemos cancelar ese negativo simplemente tomando cada término de la fracción e invirtiéndolos. O sea, que el número que está arriba se vaya para abajo y que el que esté abajo se vaya para arriba. Una vez aplicado este cambio, el exponente ya podrá cambiar de signo. Esta propiedad se usa a conveniencia y no es que precisamente porque el exponente sea negativo es porque a la fuerza hay que invertir la fracción, no, sino que a veces más bien necesitamos que sí sea ese negativo, que ya después ahí lo veremos cuando estemos resolviendo algunas ecuaciones. Aquí vemos esta fracción que es 3 medios, está siendo elevado a la menos 2. Solamente se invierte la fracción, o sea, el 3 se fue para abajo, el 2 se fue para arriba y el exponente ya cambia de signo. Cuando ustedes invierten la fracción, el exponente sufre ese cambio. Aquí les puse un ejemplo de que no precisamente siempre tiene que empezarse con negativo, ¿no? Sino que ustedes invierten la fracción, pero al exponente tienen que cambiarle el signo. Hay veces en que nos sirve más bien que esté negativo, pero eso es algo que se verá después. La siguiente propiedad es el exponente negativo, pero de un número entero. La propiedad anterior era el exponente negativo de una fracción. En este caso es lo mismo, pero con un número entero. ¿Qué es lo que pasa con los números enteros? Bueno, la propiedad anterior decía que la fracción se invertía, pero aquí no hay una fracción. Sin embargo, lo que podemos hacer para convertirlo a fracción es ponerle un 1 abajo. Y ahora sí, ya nos quedaría como una fracción. Solamente lo invertimos, el 1 para arriba y el a para abajo con su exponente. Cuando ya aplicamos ese cambio, el exponente cambia de signo. Aquí vemos dos ejemplos, 4 elevado a la menos 3. Le ponemos el 1 abajo, lo invertimos y queda un cuarto. El menos 3 pasa de negativo a positivo. También, como les decía en la propiedad anterior, no es que siempre se haya que cancelar el negativo, no, a veces es más bien necesario utilizarlo. Por eso es que acá les puse un ejemplo de un número que tiene exponente más bien positivo, pero tal vez aquí lo que nos muestra es un tercio, pero de pronto no es un tercio lo que necesitamos, sino más bien un 3. Un 3, ¿cómo? Dale vuelta, como un 3 a la 1, y 3 elevado a la 1 da 3. Es que hay ejercicios en que es necesario voltear un número o invertirlo a conveniencia, que de pronto ahorita no les va a quedar tan claro, pero que más adelante podemos ver ejercicios de ese tipo. Simplemente, nada más mandamos el número para arriba y el exponente cambia de signo, la misma propiedad. Ok.
También es necesario saber resolver ecuaciones de primer grado, pero eso sí podemos explicarlo en media resolución de una ecuación exponencial. Aquí hay una propiedad, la más fuerte que se usa en ese tipo de ecuaciones, que es que cuando tenemos una ecuación exponencial y que esa ecuación tiene la misma base en cada lado de la ecuación, lo que vamos a hacer es simplificar, o sea, cancelar esa base y quedarnos únicamente con los exponentes. Y ahí se forma una nueva ecuación. Aquí los vemos. Una ecuación que resultó solamente con los exponentes. Hay una aclaración. La base no puede ser 1 ni 0. Hay unos pasos que se recomiendan para la resolución de las ecuaciones exponenciales, que primero es factorizar las bases, aplicar propiedades de potencia según se necesite, simplificar las bases, que es la cancelación que acabo de explicar ahorita, resolver la ecuación que se formó con los exponentes y anotar el conjunto solución. Son 5 pasos. Aquí tenemos esta ecuación. Voy a resolverla completamente por aparte. Bien, ¿cuál es el paso número 1? Factorizar las bases. En este lado vemos que la base es un 2. A ese 2 ya no se le puede hacer nada, ya está factorizado. El 16, bueno, inclusive ese 16 fue el que utilizamos aquí antes. Ya lo factorizamos y vimos que eso nos da un 2 a la 4. Reciclemos el dato para ahorrarnos tanto proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos el cambio. De este lado no hubo factorización, por lo que se mantiene. Pero acá ya no voy a anotar. Aquí es donde estaba el 16. Ya no voy a anotar el 16, sino que lo voy a cambiar por la factorización de ese número, que fue 2 a la 4. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pongan atención. Que a ambos lados de la ecuación tengamos el mismo número abajo en la base. ¿Para qué? Para luego aplicar la propiedad que dice que simplifiquemos esas bases y que nos quedemos únicamente con los exponentes. ¿Cuál fue el exponente del lado izquierdo de la ecuación? Fue x más 3. Bajamos la ecuación y ¿qué me quedó al otro lado? Me quedó 4. Entonces aquí aterrizamos en una ecuación de primer grado, y que dicho sea de paso es muy sencilla. ¿Qué se hace en las ecuaciones? Bueno, buscar dejar solita a la x. Y en este caso la x no está solita, sino que hay un más 3 con ella. Hay que quitar ese más 3 de ahí, lo vamos a mandar a la derecha. Mi recomendación es que con respecto al símbolo de igual, a la derecha dejemos todos los números y a la izquierda las letras. Que no precisamente tiene por qué ser así, puede ser al revés, pero en mis ejercicios acostumbro utilizar esa estructura para tratar de generar un orden y no generar confusión en el estudiante de que cuándo era la derecha, que cuándo era la izquierda, porque luego hasta terminan mezclando mis recomendaciones. Entonces trabajar en una misma línea en un solo sentido. Solamente tener en consideración que cuando cambiamos un elemento de lugar con respecto a la ecuación, su operación se invierte. Entonces podemos ver que ese 3 está sumando a la x. Su función con respecto a la variable es una suma. ¿Qué es lo contrario de sumar? Restar. Por lo que del otro lado va a quedar restando. Entonces, nótese que cuando ya quitamos el 3 del lado donde está la x nos queda solita. Bajamos el símbolo de igual. A la derecha ya había un número que estaba ahí primero. Tenemos que respetarlo y ponerlo de primero porque él ya estaba ahí. ¿Que quién es? El 4.
¿Quién viene para acá? El 3 convertido en una resta. Entonces, noten que el cambio en esta ecuación fue que el 3 pasó de sumar a restar. Y se nos formó una operación 4 menos 3, que eso da 1. Bajamos lo demás. Y en este caso ya, la letra quedó completamente solita y resolvimos las operaciones restantes. Fue una operación muy sencilla, que no tenía mayores operaciones ni dificultad. Una vez que ya llegamos a este punto, que la x nos quedó igualada a un número solito, ya solamente anotamos el conjunto solución, que es solamente anotar una S, que significa solución, unas llaves, y adentro le anotamos el valor que a nosotros nos dio, que en este caso fue 1. Entonces ya resolvimos completamente esta ecuación exponencial. Vamos a resolver otras más. Tenemos este segundo ejemplo. ¿Cuál es el paso número 1? Factorizar las bases. De este lado la base es 27 y de este lado la base es 3. En este caso el 3 es un número primo, por lo que ya ahí no se puede hacer nada, solamente al 27. Entonces lo vamos a tomar por aparte, lo vamos a ir factorizando. Recuerden que los números que probamos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y podríamos seguir. Entonces vamos a empezar a ver si se puede dividir entre 2, que es el primer número. 27 dividido entre 2 nos da un número que es decimal, entonces no podemos utilizar el 2 porque lo que necesitamos es que este resultado sea entero. Entonces pasamos a probar el siguiente, el 3. Y sí, con el 3 sí nos funciona. Entonces 27 dividido entre 3 da 9. Lo anotamos. Entre 3 da 9. Volvemos a repetir el proceso. ¿El 9 se puede dividir entre 2? No. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, porque nos da un número entero. Entonces 9 dividido entre 3 da 3. Y al 3 solamente lo podemos dividir entre 3 y da 1. Factorizamos esto, lo expresamos como una potencia. ¿Cuál es el número que vemos aquí? Vemos puros 3. ¿Y cuántos hay? Hay 3. De hecho, que ustedes lo verifican en la calculadora, 3 a la 3 da 27. En este caso, esa calculadora, yo le digo la blanca porque su capa o su carcasa es blanca. También ella nos ahorra este proceso de factorizar. Sin embargo, para términos de trabajos evaluativos tiene que estar ese procedimiento. Eso que les voy a enseñar, que solamente se puede en esta calculadora, no en las demás, es como para que ustedes revisen si lo hicieron bien. Ustedes anotan el número que estábamos factorizando, le dan igual. Le dan Shift y aquí hay una opción que dice Fact, que es factorizar. Y vean, ella lo convierte. Dice 27 es lo mismo que 3 a la 3, que fue lo que encontramos nosotros, pero que recuerden, lo hacemos únicamente para verificar que nos haya dado bien nuestro resultado. Aplicamos el cambio. Ya en lugar de poner 27, ¿qué vamos a anotar? El 3 a la 3 que nosotros encontramos aparte. A la derecha de la ecuación no se puede factorizar más. Vean que eso se hace únicamente con las bases, que es el número que está abajo. Cuidado, se ponen a factorizar los exponentes, como por ejemplo, querer ver qué se le hace a ese 10. No, ese 10 está arriba. Los que están arriba no los podemos tocar en el paso de la factorización. Y vean que ya llegamos al punto donde ambas bases son iguales. ¿Qué hacemos? Se simplifican y nos quedamos únicamente con los exponentes. El exponente a la izquierda fue un 3 solito y a la derecha fue un x más 10. Muy bien, yo les recomendé que a la derecha dejaran los números, a la izquierda las letras. Si aplicáramos ese cambio, no importa. Esa x tendríamos que cambiarla de lugar, mandarla a la izquierda, pero vean que esa x a la derecha es positiva. A la izquierda vendría negativa.
¿Hay alguien más que tenga x? No. Entonces, a la izquierda solo queda menos x. A la derecha ya había un número. ¿Quién es? El 10, que es un positivo. Lo ponemos 10. No es necesario ponerle ese positivo porque cuando el número queda delante de todo, que en ese caso a la derecha solo está el 10, ya se sabe que es positivo. No es necesario ponérselo. ¿Quién viene para acá? El 3. Que a la izquierda lo vemos positivo. ¿Cómo va a venir aquí a la derecha? Va a venir negativo. Y no es que siempre vaya a llegar como negativo, no, porque si arriba estaba negativo, abajo va a llegar positivo. Nos resulta en este caso esta operación que es 10, le quito 3, eso da 7 positivo. Bajamos lo que estaba a la izquierda, pero acá hay un problemita. Yo necesito que la x esté solita. Y aquí no está solita, está con un menos. Ese menos podemos simplemente tomarlo y decirle, yo no lo quiero, pum, váyase para allá, váyase con el otro, que él sí lo quiere, yo no. Y ya queda la x solita. Y ese 7 quedó con ese menos que él le mandó. ¿Cómo queda el conjunto solución? Nada más. S de solución, las llavecitas y el valor que nos dio a nosotros. Tenemos ese tercer ejemplo. Paso número 1, factorizar las bases. La base en este caso es un 5 y el 5 es un número primo. Entonces a él ya no se le puede hacer nada. Solamente nos queda factorizar el otro número que es un 625. Entonces lo tomamos por aparte. Tenemos que factorizarlo completamente. Recuerden, hay que probar el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. A ver entre quién sí se puede dividir en orden de menor a mayor. No es que vamos a empezar a lo loco como decir, voy a empezar con el 11. No. Traten de empezar en orden. Primero con el 2. Si no pueden con el 2, pasan con el 3. Y así sucesivamente. Probamos. 625 dividido. Probamos con el 2. A ver si nos funcionará. No nos funciona porque nos da decimal. Pasemos con el 3. Tampoco nos funciona porque da decimal. Pasamos al 5. Sí nos funcionó. Nos dio un número entero. Entonces 625 entre 5 da 125. De hecho, que vean, aquí al inicio ya vimos que el 2 y el 3 no nos funcionaron. Tampoco nos van a funcionar con los demás. Entonces, empiecen con el que sí les funcionó y de ahí en adelante. O sea, ya el 2 y el 3 no. Quedamos en el 125. El último que nos sirvió fue un 5. Probémoslo a ver si nos sigue sirviendo y sí nos funcionó. Dividido entre 5 da 25. Volvemos a probar. Otra vez con el 5 a ver si nos funciona. Sí nos funcionó. Y el resultado da 5. Y ya el 5 que se le puede hacer de nada más solamente dividirlo entre 5 y da 1. Terminamos. Convertimos en potencia. ¿Qué número es el que se repite acá? O el que está, el 5. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3, 4 veces. Entonces 5 a la 4. Aplicamos el cambio aquí en la ecuación. Ya en lugar de anotar 625 vamos a anotar 5 a la 4. Del otro lado anotamos lo que ya teníamos. Cuando ya llegamos a este punto que las dos ecuaciones tienen las dos potencias tienen la misma base, solamente las simplificamos. Y nos quedamos con los exponentes. El exponente a la izquierda es un x menos 2 y el exponente a la derecha es un 4 solito. En este punto nada más tratamos de dejar la x solita, vemos que está con un menos 2 que lo vamos a mandar al otro lado ¿a qué? A sumar. Y ya nos quedaría la x solita. ¿Quién estaba aquí primero? El 4. ¿Quién viene para acá? El 2. ¿De qué manera? Convertido en suma. Y 4 más 2 es 6. Bajamos lo demás. ¿Nos falta hacer alguna otra operación? No, ya terminamos. Nos da que el valor de la x vale 6. Anotamos el conjunto solución, que es nada más poner las llavecitas y ese valor que nos dio a nosotros. Y listo, ya resolvimos esta ecuación completamente.
Tenemos este cuarto ejemplo. Vemos quiénes son las bases. Aquí hay un 4 y un 16. Ninguno de los dos es primo. Quiere decir que a los dos hay que factorizarlos. Empezamos primero con cualquiera, eso no importa. Yo voy a empezar con el 4. Tomo el 4. Lo vamos probando. ¿Se podrá dividir entre 2? Sí, porque nos dio un número entero y su resultado da 2. Y al 2, ¿qué se le puede hacer? Simplemente dividirlo entre 2 y nos da 1. Quiere decir que el 4 es lo mismo que un 2 a la 2, porque hay 2 veces. Tomamos el 16 también para factorizarlo, que ya lo hicimos anteriormente, que vieron que si se podía dividir entre 2, daba 8. Se podía también dividir entre 2, daba 4. También se podía entre 2, daba 2. Y entre 2, da 1. ¿Cuántas divisiones pudieron hacerse? 4. ¿Y cuál es el número que quedó acá a la derecha? Puros 2. ¿Cuántos? 4. Aplicamos el cambio en cada uno. Solamente cuando cambiamos el 16 es sencillo. Nada más ponemos lo que nos dio, porque él no tenía un exponente, él no tenía algo aquí arriba. Pero el 4 sí tenía un exponente, entonces él no es nada más llegar y cambiarlo. Cuando cambiamos a alguien que ya tenía un exponente, mi recomendación es que lo encierren en paréntesis, le anotamos el exponente que él tenía. Vean que donde puse ese paréntesis es donde estaba el 4. Pero ya no vamos a utilizar un 4, sino que vamos a utilizar ¿qué? Un 2 a la 2. Y si vieron, nos quedó un número con doble potencia. Aquí utilizamos la propiedad de la doble potencia, porque tiene un 2 y también tenía otro que tenía antes. ¿Y cómo se reúnen estos dos exponentes? Multiplicándolos. Entonces vamos a hacer por aparte esa multiplicación, que un exponente es 2 y el otro es 3x más 5. Simplemente no se compliquen la vida. Hagan dos multiplicaciones por aparte. 2 por 3, 6. Le bajan la x. 2 por 5, 10. Y listo. No hay nada de qué complicarse. Nada más multipliquen los números. Las letras solamente se bajan. No se dejen confundir. Pero algo que sí es usual que hagan es que hacen 6 más 10, 16 y la x. No, aquí eso ya no se puede hacer. Porque si un número tiene x y el otro no, es como que yo diga que esos son sandías y esos son chayotes. Yo no puedo sumar sandías con chayotes. O los dos tienen que ser sandías, o sea, que los dos tengan x, o los dos tienen que ser chayotes, quiere decir números solitos. Pero si son diferentes no se pueden revolver y por fuerza quedan separados. Entonces ya no voy a tener doble potencia, perdón, sí, doble potencia, sino que nada más ya una, que ya la encontramos nosotros, que es 6x más 10. Ya en este caso no es necesario poner paréntesis porque ya no tenemos un doble exponente, solamente uno. ¿Qué teníamos a la derecha? El 2 a la 4. Vean que llegamos a bases iguales, solamente simplificamos y nos quedamos con los exponentes. A la derecha fue 6x más 10. A la derecha 4. Muy bien. Nos concentramos en esa ecuación que se nos formó, que es una ecuación de primer grado. Recuerden que mi recomendación es que a la izquierda coloquen las x y a la derecha los números. ¿Quién tiene x aquí? 6x, pero él ya está a la izquierda, entonces solamente lo bajamos. No sufre cambio porque él ya estaba donde tenía que terminar. A la derecha van a ser los números solitos. ¿Quién estaba ahí primero? El 4. ¿Quién viene para acá? El 10. Porque es un número solito. Empezamos con los números solitos. Quiere decir que en este punto el 6 no lo podía tomar porque el 6 no está solito. El 6 está con la X. La está como acompañando un poquito más que el 10 todavía porque está a la pura par. Muy bien. Ese 10, ¿cómo pasa? Pasa de sumar a restar.
Aquí se me forma una operación que es 4 menos 10. Lo hacen en la calculadora, eso da menos 6. ¿Qué hay a la izquierda? Un 6x. Ahora, veamos. Para resolver las ecuaciones de primer grado, devolviéndome un poquito al inicio de esa ecuación, tenemos que primero ordenar, que fue lo que hicimos, mandar a ambos lados los números solitos y los números con letras. Segundo, podemos ir despejando o reacomodando a los números que estén sumando o restando, como en este caso el 10, ¿ves? El 10 estaba sumando y le aplicamos el cambio y termina restando, ya, porque eso es una propiedad que sucede, que cuando cambiamos a alguien de lugar en una ecuación se invierte su operación. Entonces el 10 tenía que irse primero de ahí. Y al final vamos a cambiar a los que se estén multiplicando o dividiendo. ¿Quién está multiplicando o dividiendo aquí? Cuando ustedes vean que hay un número con una letra, entre ellos dos hay un por imaginario. Entonces, ese 6 está multiplicando a la X. Ahora sí, ¿qué es lo contrario de multiplicar? Él va a ir al otro lado ¿a qué? A dividir. Cuando ya yo quito ese 6 de aquí, queda la X solita. ¿Quién estaba de primero a la derecha? Había un menos 6. ¿Quién viene para acá? Ese otro 6, pero convertido en división. Y cuando hacen esto en la calculadora, menos 6 dividido entre 6 da menos 1. Quiere decir que el resultado de esta ecuación es menos 1. Muy bien, vean que aquí fue una ecuación de primer grado lo que se resolvió. Vean que lo primero fue ordenar, mandamos de un lado los que tenían X, de otro lado los números solitos. Cuando se nos forma una operación hay que resolverla, como en este caso quedó 4 menos 10, la resuelve. Y al final, vean, simple, si ustedes ven que la X tiene un numerito, ese numerito siempre va a pasar de multiplicar a dividir, siempre, cuando está a la par. Entonces, vean que ya es un poco diferente a los ejemplos anteriores, porque los ejemplos anteriores la X estaba solita. Entonces nada más hacíamos la suma, la resta, que resultaba y listo. Pero en este caso no, la X estaba acompañada. Entonces llevaba un paso más, que fue esto, que pasó de multiplicar a dividir. Pero lo demás es igual. Tenemos este quinto ejemplo y vean que ya es un poco más elaborada. Y de hecho que aquí vemos como una multiplicación de dos potencias. Aquí parece que hay que utilizar una propiedad. Pero no la podemos aplicar todavía porque las bases son diferentes. Y recuerden que la propiedad de potencia de bases iguales, las bases, como su nombre lo dice, tienen que ser iguales. Pero vamos a respetar los pasos. Paso número 1, factorizar las bases. La base que es un 3, ya es un número primo. Aquí nada puedo hacer, él va a seguir siendo un 3. El 9 no es primo y el 27 tampoco. Entonces, ¿a quiénes hay que factorizar? Al 9 y al 27. Tomamos el 9 por aparte. El 9 no se puede dividir entre 2 porque da 4.5. No nos sirve con el 2. Pasamos al 3 que sí nos sirve y nos da 3. 9 dividido entre 3 da 3. Y el 3 dividido entre 3 da 1. Quiere decir que el 9 es lo mismo que un 3 a la 2. ¿Por qué 2? Porque ahí está dos veces. 1, 2. Acá. Esas divisiones fueron dos divisiones. Con respecto al 27, el 27 se puede dividir entre 2, no. Entre 3, sí, y da 9. Y vean que ya aquí aterrizamos a esto mismo, porque es el mismo 9, que se puede dividir entre 3 y da 3, que se divide entre 3 y da 1. ¿Cuál es el número que vemos ahí repetido? El 3. ¿Cuántas veces? 3. Entonces ya factorizamos cada uno. El 9 es lo mismo que un 3 a la 2. El 27 es lo mismo que un 3 a la 3. Aplicamos los cambios.
Y recuerden que si ya él tenía un exponente antes, la recomendación es enciérrelo en paréntesis y póngale afuera el exponente que ya tenía desde antes. También el 27. Él tenía un exponente antes que era x menos 1. Bien. ¿A quién nada le hicimos? Al que tenía la base 3 porque nada se le podía hacer. Entonces solamente lo bajamos. Vean que esa parte es esta que está aquí. Solamente se bajó. Dentro de esos paréntesis vamos a anotar las potencias. Donde decía 9, ¿qué voy a anotar? 3 a la 2. Donde decía 27, ¿qué voy a anotar? 3 a la 3. Y si notan, aquí nos quedó doble potencia y aquí también doble potencia. Con la doble potencia que se hacía, se multiplica. Veamos, primero, bajamos acá este porque nada se le tenía que hacer. Bajamos la multiplicación. Aquí nada más hacemos multiplicar 2 por 2, 4. O sea, ¿quién estaba en la base? Un 3. ¿Y cómo va a quedar al final el exponente? 2 por 2, 4. Y le bajamos la letra. Del otro lado, ¿quién estaba en la base? También un 3. Y aquí hay que también aplicar la propiedad de doble potencia, que es al final multiplicar. A la par de la x hay un 1 imaginario. Entonces hacemos 3 por 1, 3. Le bajo la x. Bajo el menos. 3 por el otro 1 también da 3. Ven que son dos multiplicaciones porque ahí habían dos términos. Muy bien. Entonces ya factorizamos, ya aplicamos los cambios y aterrizamos en este paso. Tenemos que finalizar con solo una potencia a ambos lados de la ecuación, pero aquí no nos está quedando solo una. Hay un lado donde hay dos. Pero aquí podemos utilizar la propiedad de que cuando las bases son iguales y se están multiplicando, solamente es mantener la base. ¿Y qué se hacía con los exponentes? Sumarlos, que son las propiedades. Creo que esa es la propiedad número 4. Vamos a regresarnos. Perdón, estaba en el otro archivo. La propiedad número 4 es la de división, es la número 3, la que dice que se sumaba. La de división es de restar. Entonces, sumamos los dos exponentes. El primer exponente es x más 3. Lo sumo con el otro exponente que es 4x. A la derecha, ¿qué había? Esto, solamente lo bajamos. Vean que aquí lo único que hicimos fue aplicar la propiedad de que de esas dos se hace una sola. Llegamos al punto en que solo tenemos una potencia a ambos lados de la ecuación y que dicho sea de paso, la base es la misma. ¿Qué se hace? Se simplifica. Voy a tomar esto por aparte porque ya aquí no tengo espacio para trabajar. Voy a seguirlo acá, no importa. Bien. ¿Qué exponente hay a la izquierda? Dice x más 3 más 4x. Eso es lo que estaba allá arriba. Bajamos el igual. ¿Y qué había a la derecha? Un 3x menos 3. No se asusten porque sea un poquito más grande. Mientras ustedes apliquen las recomendaciones, todo va a estar bien. Ven que aquí aterrizamos en una ecuación de primer grado. A la izquierda vamos a acomodar todos los que tienen x, que en este caso son 3 términos. Y a la derecha los que son números solitos. Bien. A la izquierda ya hay dos a la izquierda del símbolo. El x con el más 4x. Solamente los bajamos, no le aplicamos cambios porque ellos ya están donde tenían que estar. ¿Quién es el que se va a cambiar? El que estaba a la derecha.
que aquí lo vemos como un 3 positivo. ¿Cómo va a venir a la izquierda? Negativo. Y ya ordenamos a la izquierda todos los que tienen X. ¿Quién viene para la derecha? Primero, ¿quién ya estaba ahí? Ahí ya estaba el menos 3. ¿Quién viene para acá? Ese 3 positivo que estaba a la izquierda viene para la derecha y como lo estamos cambiando de lugar con respecto al símbolo de igual, tiene que pagar el precio de que su operación se invierte. Entonces, si él estaba sumando a la letra, ahora va a venir a restar. Noten que a ambos lados de la ecuación nos quedaron varias operaciones. Tenemos que resolverlas para simplificar. Aquí hay un 1 imaginario, entonces aquí es 1 más 4 menos 3. 1 más 4 menos 3. De este lado todo eso simplemente nos da 2. Y vean que todos esos tenían X, solamente póngansela. De este lado nos da menos 3 menos 3. Va para la calculadora y ella dice eso da menos 6. Muy bien. Entonces, ¿ya está sola la X? No, no está sola. Tiene un 2. ¿Pero qué le está haciendo ese 2? Está multiplicando. ¿Y cómo va a venir al otro lado? A dividir. Entonces, vamos anotando. La X que ahora sí va a quedar sola porque ya le quitamos el 2. ¿Quién ya estaba a la derecha? El menos 6. ¿Quién viene para acá? El 2. Que pasa de multiplicar a dividir. Anotamos eso en la calculadora. Nos da menos 3. Bajamos la X y la X da menos 3. Y ya una vez encontrado ese valor, lo anotamos como conjunto solución. De este tema hay muchos más ejercicios. Cada vez va aumentando el nivel de dificultad, pero mientras ustedes apliquen las propiedades, todo va a salir muy bien. Todo es como repetitivo, las mismas propiedades, los mismos pasos. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.